Muy buen día para todos. Vamos a conversar de las estrategias de manejo de Diaforina citri y prevención del HLV de los cítricos en Colombia. En las estrategias de manejo de diaforina, pues quise colocar acá el nombre científico. De hecho, vamos a tener asistentes de diferente característica, entonces por eso en algunos casos solamente hablo de diaforina, o inclusive también se puede hablar del psílido asiático de los cítricos, y acá se coloca también quién es el autor, quién hizo la determinación del insecto Diaforina citri, y sabemos que es un hemíptero lívido, es un insecto que en su momento puede actuar como vector de HLV. Por eso nuestra conversación es estrategias de manejo de Diaforina citri, hemíptera livide y prevención del HLV de los cítricos en Colombia. Antes que nada es plantear un contexto de la citricultura colombiana. Encontramos cifras bastante contrastantes a pesar de diferentes condiciones en el país. El asunto es que estaríamos hablando de que tenemos entre 100 y 104.000 hectáreas de cítricos según cifras del Ministerio de Agricultura, o inclusive en las encuestas agropecuarias estamos hablando de alrededor de 100.000 hectáreas, aunque se ve bastante reposición, llamémoslo, del parque citrícola del país en diferentes áreas. Incluso en alguna medida las 4G, estas grandes vías, también han afectado u obligado a que se hagan unos reajustes de esas áreas y necesariamente la visibilidad de esos cultivos. Esto también nos lleva a que de esas 104.000 hectáreas que podamos tener en el país, tengamos en producción en fruta entre 1 y 2 billones de toneladas de fruta al año, 1 a 2 millones de toneladas. Entonces, dense cuenta que son informaciones en realidad bastante amplias. E igualmente hablamos de 15.000, de acuerdo a quien nos suministre la información y también el enfoque, 15.000 predios, o inclusive con cifras del DANE llegamos a tener en el 16 70.000 predios. Es de entender de que en estos 70.000 predios, unidades productivas, pues no necesariamente serían de tipo comercial, diferente a los datos que tenemos con el ICA, con 15.000 unidades productivas donde se consideran por encima de en promedio 5 hectáreas por predio, aunque de hecho tenemos predios de 1 hectárea y es relativamente normal encontrar explotaciones citrícolas con 500 y no más hectáreas. Esto nos lleva también a que tengamos de 250.000 a 300.000 entre empleos directos e indirectos. Entonces nos damos cuenta de esa gran importancia que representa la citricultura para nuestro país. Esto también nos lleva a otra situación, y es los costos del negocio de cítricos para el año 2019. Esto es sin considerar el valor de la tierra, entonces podemos tener un rango supremamente amplio entre 1.5 y 10 billones.
de pesos colombianos, entonces es algo en realidad bien significativo. Si recordamos que no se considera el valor de la tierra, entonces el solo parque citrícola del país es algo bien importante. Estas 104.000, pongámoslo en 100.000 hectáreas, con un promedio, aunque tenemos densidades diferentes en el país, de acuerdo a la edad, del tipo de cítrico, que podamos tener un promedio de 280 a 340 árboles por hectárea, entonces también nos va suministrando cifras. Ahora sí, Diaphorina citri es un insecto de metamorfosis incompleta. ¿Qué quiere decir? Eso como tal lo califica como hemimetábolo. Entonces simplemente vendría a ser de metamorfosis intermedia. Diaphorina citri, ya decimos que es un hemíptero lívido, es un insecto para cualquier cosa en cualquier unidad productiva debe considerarse cuáles son los organismos con los que interactuamos. Para el caso de Diaphorina citri, la biología es determinante. Nada más visualicemos esto acá. Ahora en fotografías posteriores vamos a ver detalles de este huevo. Este huevo, fíjese que apenas mide 0.3 milímetros. Entonces, la forma que tiene es prácticamente como que fuese una lagrimita, ¿sí? El huevo es bastante pequeño, lo coloca normalmente en masa, aunque es común también encontrarlo individual. Entonces, haciendo así de pequeño, no es fácil verlo pues a ojo desnudo. El insecto, entonces el huevo se coloca, él tarda unos días en dar origen a la ninfa. Entonces eso es el periodo de incubación. Pasa entonces a ninfa. Las ninfas son 5 estados ninfales. 1, 2, 3, 4, 5. De acuerdo al sitio en el que estemos, entonces ahí estaríamos hablando de la oferta ambiental. Estamos hablando que la ninfa de primer instar, entonces a más bajas temperaturas se va a demorar más tiempo, en altas temperaturas, no necesariamente excesivas porque ya serían detrimentales del desarrollo del insecto, que simplemente inclusive con altas temperaturas también moriría, pero con una temperatura promedio adecuada, eso nos llevaría a que pudiese la ninfa 1, entonces de 1 a 6 días, la ninfa 2 de 1 a 2 días, fíjese que es más rápido, la ninfa 3 de 2 a 3 días, la ninfa 4 de 3 a 4 días y acá la ninfa 5 es de 1 a 2 días, ya acá es más acelerado el proceso. Fíjense algo, las características. Vemos, por ejemplo, acá entre la ninfa 3, para que le prestemos bastante atención, porque ahora cuando hablamos de las estrategias de manejo es importantísimo considerar esto. Ninfa de tercero, cuarto, quinto, instar, porque en la estrategia de manejo va a ser importantísimo, sobre todo cuando consideramos el tema de parasitoide, no así depredador, que el depredador puede consumir desde huevo, ninfa 1, 2 hasta 5 e incluso los adultos, que también hay diferentes organismos en todo el sistema cítrico que lo consumen. Adicionalmente, entonces ya sabemos un poquito de Diaphorina citri, bueno, o mucho, seguro que hay algunos asistentes que tienen buen dominio, pero partimos de un nivel intermedio o bajo para poder compartir la información. El cultivo de cítrico es un cultivo perenne, eso tiene una serie de implicaciones, bien sea por el tema del manejo, por el tema de organismos que se pueden asociar, entendiendo esto en cítricos, que en cítricos, si usted tiene un cultivo perenne, diferente a un cultivo anual, entonces la cantidad de organismos que pueden estar
tanto en la parte aérea, en la parte foliar, también en la parte de las calles y necesariamente a nivel del suelo, de hecho van a ser diferentes, ¿sí? Entonces son elementos que definitivamente tenemos que llevar en consideración para saber qué es lo que vamos a estar relacionando. Concentrémonos para el tema de los cítricos. Fíjese que no hemos hablado de lima ácida, de naranja, de toronja. Estamos hablando de cítricos en general. Entonces, los cítricos para ese cultivo perenne que es, entonces cuentan con diferentes organismos. Acá traemos a colación los insectos chupadores. De hecho, hay masticadores, hay diferentes tipos de insectos, pero toda vez que Diaphorina citri es tanto chupador, en este caso es chupador, acá lo tenemos, es una ninfa de quinto instar. También entonces tenemos que considerar es que no solamente está Diaphorina, sino que hay diferentes otros artrópodos. Y digo artrópodos porque no todos son insectos, hay otros, el caso de los ácaros, entonces tienen, comparten territorio ahí en todo el sistema de cítricos. Entonces, por ejemplo, 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea en cítrico, no solamente se reduce al área cuando estamos en cítrico, sino todas las implicaciones que tenemos a nivel de las calles. En las calles, en toda la arquitectura del árbol, ahí vamos a tener diferentes ambientes que van a ser seleccionados por diferentes insectos. En este caso, los insectos chupadores en cítricos. Entonces, en cítricos, dense cuenta que no solamente está Diaphorina, sino que están los piojos blancos, hay cochinilla, está Praelongortesia praelonga, acá lo logran observar. Cada uno de los insectos tiene un comportamiento en el sentido de dónde se ubica. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran a Ortesia praelonga, Praelongortesia praelonga, uno de los tantos piojos que hay en cítricos, normalmente hace sus colonias y las hace donde en el envés de la hoja. La parte del revés no es la parte que va expuesta directamente a la luz, sino la que está por debajo de esa, en la parte baja de la hoja. Ahí tenemos tanto a estos piojos blancos, pero hay otros que también, por ejemplo, se localizan a nivel del tallo, en el fuste. ¿Sí? Entonces tenemos a Ortesia praelonga. También tenemos en cítricos una gran diversidad de moscas blancas. Fíjense que normalmente no son de comportamiento individual, sino en manchones y concentraciones de insectos. ¿Sí? Entonces, eso también nos habla de qué es lo que tenemos que considerar para la estrategia de manejo. Los altahojas, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, acá tenemos buena diversidad de saltahojas, sin embargo, no son tan dramáticos los daños que pueden hacer en el cultivo. Es un hecho que también son vectores de enfermedades, pero en esencia acá tenemos una gran diversidad de saltahojas, pero también tenemos factores de regulación. Más adelante vamos a ir observando esto. El caso de los pulgones, otro insecto chupador, también se manifiesta en colonias. Inclusive el tipo de reproducción de este insecto es bien particular, toda vez de que no coloca huevos, sino que la hembra da origen directamente a las ninfas. ¿Sí? Bueno, el caso de este otro tipo de piojos, el caso de Planococcus, es muy común en cítricos, lo encontramos bien sea en la base del fruto, en diferentes partes del follaje, y normalmente lo que vemos estas son las hembras. Acá está el macho, normalmente encontrarlo requiere pues tener algún nivel de experticia para encontrarlo en campo. Normalmente lo que encontramos son las hembras, y las hembras normalmente están protegiendo la gran cantidad de huevos y de ninfas,
O sea que ya por ese lado también se ve que tienen cuidado de su familia. El hecho de cómo los encontremos en el campo va a ser determinante para el manejo, bien sea con diferentes estrategias y dentro de ellas el uso de depredadores que no necesariamente tienen que ser liberados, sino que están en el terreno y lo que hay que hacer es conocerlos para poderlos favorecer y se regulen estas poblaciones. Diaforina citri, que vendría a ser el centro, más no lo único a considerar en cítricos. Acá lo tenemos, una ninfa ya de quinto instar que estaría ya próximo a la condición de adulto. ¿Por qué empezamos entonces con los insectos chupadores? Porque a su vez decimos que hay una serie de reguladores, ¿sí? De los insectos chupadores. Entonces tenemos la colonia acá de Cortesia praelonga, ¿sí? Está en el revés de la hoja, entonces para que vamos a ir sabiendo que acá también nos vamos a encontrar y ahí van a llegar los benéficos que se especializan en ir a estas colonias y alimentarse. En algunas ocasiones no los vemos, pero simplemente se van camuflando. El caso de las crisopas, el caso de los coccinélidos, las mariquitas, el caso de los sírfidos, entonces son organismos que contribuyen a regular estas poblaciones. Normalmente cuando colocamos tableros para hacer monitoreo, seguimiento de poblaciones, ahí vemos que un gran porcentaje de los individuos que están en los tableros, normalmente se utilizan los amarillos, pero los hay de diferentes colores. Normalmente, buena parte de los individuos que tenemos ahí son insectos benéficos, en otras palabras. No todo lo que esté en el cultivo de cítricos es una plaga, entonces no justifica hacer aplicaciones indiscriminadas, porque los primeros que van a caer son estos que, entre otras cosas, no cobran por su trabajo. Las crisopas, las mariquitas, los coccinélidos, los sírfidos y una gama bien amplia de insectos y artrópodos, porque no solamente son insectos, sino que también hay ácaros que tienen una función bien importante en la regulación de poblaciones. Las moscas blancas, entonces, tienen a diferentes organismos que lo regulan, la misma crisopa, y también encontramos, entonces por eso hablábamos de las características de las calles en cítricos como un cultivo perenne, porque también se facilita la presencia de otro insecto como Orius, que es un depredador que consume bastante trips, consume mosca blanca, y además vemos que las crisopas y los coccinélidos también consumen estados de desarrollo de mosca blanca. Saltahojas tienen diferentes enemigos naturales, son muy comunes, son los pulgones, los áfidos, bueno, en diferentes partes les tienen diferentes nombres. El asunto es que hay otro insecto, en este caso es una avispita especializada en parasitar a este pulgón. Ven acá la hembra, fíjense la posición que tiene, como proyecta su ovipositor para dejar dentro un huevo que a su vez va a dejar que se desta, que es benéfica, y no necesariamente el pulgón, que en este caso le sirve como alimento. Entonces, si hacemos un control químico generalizado porque hay pulgón, pero no sabemos de la presencia del parasitoide, lo que estamos haciendo es eliminar el parasitoide. Entonces, cuando veamos a una plaga en concreto, tenemos que ver qué factores de regulación está teniendo en un momento dado. El caso de Planococcus. Planococcus, este piojito blanco, es muy cochinillas, es muy común que sea depredado, con un coccinélido, que tienen ellos, ¿qué hacen? Lo mismo que nosotros tenemos en el ganado, en el pasto, haciendo forrajeo. En el cultivo, en el follaje, los insectos hacen forrajeo, y parte del forrajeo es buscar sus presas, ¿sí? Bueno, y a nivel de Diaforina citri tenemos
una gran cantidad de organismos que los regulan. Hemos observado ácaros que los depredan, crisopas, tanto con basurita o desnudas, que patrullan permanentemente el follaje y están consumiendo las diaforinas. Lo hemos tomado solamente el tema de los chupadores, el tema de los reguladores, y dentro de los reguladores entonces tenemos entomopatógenos, para eso insecto chupador. Entonces, por ejemplo, vemos que para Hortesia parailonga, ¿sí?, tenemos unos hongos que se especializan en regular esas poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos un hongo especializado, da inclusive al individuo ya afectado por la enfermedad causada por ese hongo una apariencia ligeramente rosada. En ocasión hay que observar bien, para eso es la lupa, ¿sí? O hay otro hongo que también tiene esa capacidad de parasitar al insecto plaga. Pero a su vez vemos acá otro detalle. Esto es un coccinélido que está en una mariquita que está patrullando acá, haciendo el forrajeo en esta colonia, y así se coma a este insecto parasitado por el hongo, no va a tener problema. Entonces vamos a hablar de la especificidad. Ahora adelante observamos eso. Entonces hay hongos que también se van especializando en una función de regulación de poblaciones, porque igual ese hongo requiere establecerse y mantenerse a través del tiempo en ese cultivo. Sobra decir que esos hongos que son entomopatógenos, o sea, especializado en ese insecto plaga para nosotros, él no va a hacer daño al follaje ni a ninguna estructura en el cultivo de cítricos. Entonces, vemos también que para Hortesia, acá lo vemos totalmente parasitado por otro hongo, ¿sí? No quiere decir que todos los hongos le peguen indistintamente a los insectos, sino que hay un nivel de especialización. Es común en cítricos que ustedes encuentren una gran cantidad, diversidad de escamas. Las hay de diferentes formas, colores, tonalidades, ¿sí? Pero adicionalmente esa escama, este es el caso de Parlatoria, hay una que le dicen clavo, ¿sí? Ellas, esta esclavo, tienen también unos agentes que los regulan. ¿Quiénes son? Hongos entomopatógenos especializados. Entonces, este Chrysophalus tiene un hongo que es Fusarium especializado en regularlo. El asunto es verlos, conocerlos y saberlos administrar. En el caso de Parlatoria, entonces tenemos acá no solamente uno, sino que llega a tener 3, 4 hongos diferentes para regularlo en el mismo sistema sobre el follaje, en este caso directamente en las escamas. El caso de los pulgones, también tienen hongo especializado. Entonces acá tenemos al pulgón, veíamos esa bolita verde, ya acá no está la bolita verde para este pulgón, sino que ya vemos que un hongo tomó cuenta totalmente del cuerpo de ese insecto, ¿sí? Entonces acá vemos que un hongo Lecanicilium parasita a el pulgón. Entonces, si hacemos un uso indiscriminado de agroquímicos, estaríamos afectando todo este tipo de regulación de poblaciones. En mosca blanca es muy común, pienso que varios de ustedes lo han observado en campo en determinadas épocas del año, sobre todo en el envés de la hoja. Recuerde muy bien dónde es que hay que muestrear. Para esto también hay que ir especializando, dividiendo el trabajo. Entonces la mosca blanca, algo acá que era una mosca blanca, fue la ninfa, fue parasitada por este hongo, que pareciera ser, por ejemplo, es pequeño y todo, pero si lo vemos con lupa parece como un huevito frito, ¿sí? Es muy pequeño, pues para que enfaticemos, dense cuenta el tamaño de la hoja y la ubicación.
en el en vez de la hoja. Hemos venido hablando bastante de especificidad, fíjese que estamos hablando de las estrategias de manejo de Diaforina citri y prevención de HLB, pero para eso tenemos que tener una visión de conjunto de lo que es el cultivo de cítricos y de saber que tiene una gran diversidad de organismos allí involucrados y que no solamente es Diaforina. Entonces, por ahora, concentrémonos en el impacto del control microbiano en insectos plagas de cítricos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, esto es una colonia, bueno, más bien, era una colonia de piojo blanco, en este caso de Praelongortesia praelonga, ¿sí? Pero a su vez está colonizado por una gran diversidad de hongos que están parasitando. También encontramos acá un coccinélido que está haciendo el forrajeo, buscando alimento en esta superficie, ¿sí? También lo vemos en el caso de los hongos entomopatógenos, el aislamiento entomopatógenos a las plagas de cítrico. Entonces, Hortesia praelonga también tiene, ya veíamos, sus propios hongos. ¿Qué tenemos acá? Que causan enfermedad esos hongos a insectos. Nosotros tenemos que purificar, pero tampoco pretender que cualquier hongo que yo aísle en el sistema cítrico me sirve para absolutamente todo. No, ellos también tienen su nivel de especialidad. Tienen su nivel de especialidad que, por ejemplo, acá vemos a Hortesia praelonga parasitada por un hongo. Incluso acá vemos una avispita haciendo ese forrajeo, la búsqueda, y este hongo no va a afectar a esta avispita. Entonces ahí también vamos teniendo elementos de especificidad. En esa especificidad, justamente, cuando hacemos esos levantamientos a nivel nacional, nosotros, antes de que estuviese el HLB en el país, que está en el norte del país, hacíamos unos levantamientos de qué hongos naturalmente estaban afectando a Diaforina citri. Hicimos levantamiento y encontramos a 42 hongos diferentes. El solo hecho de que tengamos hongos afectando insectos en un cultivo no quiere decir que todos nos sirvan, porque ellos como tal tienen una afinidad por determinado tipo de tejidos. Cuando hacemos las evaluaciones de esos 42, hicimos esta preselección a 6 aislamientos de hongos en diferentes partes del país y teníamos que verificar que no tuviesen daño o afinidad por algún tipo de tejido en humanos. Entonces, por eso de 42 pasamos a 6 y de ahí pasamos a 2. Y vean este detalle, en qué cultivo está, en qué hospedero, en lima tahití, lima ácida, en mirto, que esta es una planta que en su momento se utilizaba como ornamental, es relativamente común en los arreglos florales, o inclusive en partes donde se ha orientado su destrucción, vemos que todavía persiste. Esto es mirto, entonces es común que encontremos. Esta es una rutácea, no es cítrico. Este sí es un cítrico. Sin embargo, no siendo cítrico, es y sirve de hospedero para Diaforina. Pero estando allí Diaforina, entonces va el hongo y lo afecta. Entonces es algo que también nos tiene que servir para tener en consideración. Diaforina citri. Recapitulemos un poco. El adulto, el tamaño definitivamente no es este. Es este en el sentido de que está, pero está aumentado. Lo digo en el sentido de que para eso hay que tener una buena lupa, hay que conocer el comportamiento del insecto, la hembra donde se va a localizar. La hembra acá está alimentándose en esta posición clásica de 45 grados, ¿sí? Pero cuando ya tenemos a la hembra colocando sus huevos, sea en cítrico, sea en mirto, sea en swinglia, los coloca, recuerden, el tamaño de 0.3 milímetros, ¿sí? Entonces acá, si vamos a contar, tranquilamente hay 30 huevos, ¿sí? Pero tenemos que ir escarbando y ver a dónde estarían los huevos, en las partes que apenas están
en pleno y activo desarrollo. Acá esto nos dice que esta es la estructura que va a crecer y así tengan los huevos eclosionan, dan origen a las ninfas, entonces ellas como tal inicialmente no tienen mucha movilidad. La movilidad se la viene a dar el desplazamiento en la estructura vegetal en la medida que se va estirando, aunque dependiendo la cantidad de individuos que se estén alimentando, también esa estructura se va distorsionando. Cuando las colonias ya se hacen grandes, entonces tenemos acá otra evidencia de la presencia de diaforina. Los insectos van lanzando este tipo de compuesto que va marcando o nos sirve pues para saber de que efectivamente lo que tenemos ahí es diaforina. Pero insisto, también hay que estar dotado de una buena lupa para estar haciendo ese seguimiento. Esta estructura acá, dense cuenta la cantidad de individuos que hay y apenas está en activo crecimiento. Entonces acá no estamos hablando ni siquiera de 3, 4 centímetros y fíjense la cantidad de individuos que tiene. Otra cosa, si una hembra tiene la capacidad de colocar entre 300 y 500 huevos, no quiere decir que esos 300 o 500 huevos todos lleguen a la condición de adulto porque tienen una condición de mortalidad. Parte de esa condición de la mortalidad se la pueden transferir los factores ambientales. Si la temperatura es elevada, ya los afecta. Si la disponibilidad de alimento es reducida, también los afecta. Y los depredadores y parasitismo también regulan las poblaciones. Quiere decir, el 100% de los huevos no llega a adulto, que es algo importantísimo a tener en cuenta. La distribución de diaforina en el país. Ya a este momento lo tenemos en la totalidad de departamentos que tienen citricultura. Pero el que tengamos diaforina citri no quiere decir que tengamos la enfermedad en todos ellos. La enfermedad HLD, Juan Glombin, greening o el amarillamiento, la tenemos en 8 departamentos del país, pero allí no se representa ni siquiera el 10% de nuestra citricultura y adicionalmente se han hecho actividades bien sea de erradicación o de planes de sustitución de esos cítricos por otro tipo de cultivos o elevación del nivel tecnológico, así estén en localidades con HLB. Bueno, entonces lo tenemos acá como adulto, vemos acá para tener nosotros un brote con esta población de individuos, tiene que ser un sitio en el que la población de hecho esté elevada. Pero adicionalmente, ¿qué tenemos acá? Esto es una crisopa que está en pleno nicho de diaforina, está alimentándose y pareciera que incluso los otros individuos de diaforina ni cuenta se han dado de que esta crisopa está alimentándose en medio de ellos. La capacidad de consumo que tiene crisopa para tanto, en este caso, larvas, para alimentarse tanto de adultos como de ninfas es bien importante y llega a superar tranquilamente los 60 individuos por día. Entonces es algo importante a considerar. ¿Cuál es la población que podamos tener, respetar y favorecer de las diferentes crisopas? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta el comportamiento de diaforina citri. Si nosotros, dependiendo la hora del día, la vamos a encontrar en el as o en el en B, la vamos a encontrar alimentándose o buscando terminales para hacer postura. La postura no la va a hacer en una rama en el que solamente hay hojas adultas. Sería necesariamente en una rama que apenas está activando su desarrollo. Entonces estamos hablando de estructuras de 2, 3, 5 milímetros para que
la hembra de diaforina esté colocando los huevos. El comportamiento es importante. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un muestreo a las 7, 8 de la mañana, las vamos a encontrar en una posición diferente a la que encontraría a las 10, 11 de la mañana, donde ya el sol está en su máxima plenitud. Entonces los individuos, es de esperar, no estén expuestos directamente al sol. Entonces, por ejemplo, ya esto como tal nos diría de a qué hora se tomó la fotografía. Como parte del comportamiento, tenemos que considerar en qué tipo de hospedero estamos, en qué variedad. Entonces, por ejemplo, una revisión reciente de este año 2020, donde se dice que carrizo es un patrón muy favorable para el desarrollo de Diaphorina citri. Y decimos que es vector de HLV cuando hay la enfermedad en esa localidad. Entonces, lo que tratamos es de que en la zona donde está diaforina y hay HLV, eso obliga a un manejo, y en la zona donde estamos, donde tengamos citricultura con diaforina sin HLV, allí lo que necesitamos es prevenir la presencia de la enfermedad. Entonces las estrategias tienen que conducir a justamente ese objetivo. Entonces, parte de ese comportamiento es que bajo ninguna circunstancia para el tema del transporte, la cosecha o movilización, acopio de fruta, por ningún motivo debe llevar follaje, ¿sí? Porque ya sería un factor de dispersión de diaforina. Eso aplica pues para todos los insectos. Inclusive es común, por ejemplo, en las camionetas, que cuando uno va hay un picudo de los cítricos, y si usted no revisa adecuadamente la camioneta, si va de un lugar a otro y los dos están en citricultura, usted tiene que revisar bien la camioneta para que no vayan allí adultos, tranquilamente quedan adheridos a las partes plásticas de la camioneta y usted estaría transportando al picudo de los cítricos. Para diaforina puede pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, este panorama es impresentable en nuestra citricultura. En cualquiera de los casos, para Diaphorina citri hay que considerar el manejo integral, no solamente de Diaphorina, sino de el cultivo de cítrico. Entonces, para eso tenemos que saber dónde está y cómo está y a qué hora estamos muestreando los adultos de Diaphorina, dónde están y cómo están, el aspecto. En este caso tenemos a la ninfa de quinto instar y está afectada por un hongo. Acá tenemos a Diaphorina sí, pero está Chrysopa alimentándose. Entonces, no solamente que esté Chrysopa y no con quién esté, ¿sí? En este caso está un adulto afectado por un hongo, y acá es una fotografía de la ninfa de Diaphorina, y simplemente la volteamos. Ahí está una avispa que es especializada en parasitar a Diaphorina citri, que le reemplazó totalmente su contenido. Entonces, el tema del muestreo es clave, bien sea que el cultivo esté empezando o ya esté debidamente establecido. Para el caso de HLV, acá, por ejemplo, ya tenemos la ventaja de que cuando se llega a determinar la presencia de HLV, o al menos así sucedió en el norte del país, la costa, ya no se tenía que hacer como, por ejemplo, sí hubo que hacer en Brasil cuando en el 2004 llegó la enfermedad. ¿Qué tenían que hacer? Cortar y quemar. Acá ya se sabe que simplemente con que se corte el árbol que tenga la enfermedad, se toconea y es suficiente, ¿no? Simplemente evitar que rebrote, pero entonces ya no hay que incurrir en la quema. Eso sí, hacer el control de los individuos que estén en las estructuras que se podaron. Entonces, recapitulemos un poco. Tenemos el cultivo de cítricos, ¿sí? Pero allí tenemos cualquier cantidad de animales. Tenemos crisopas, este es
la crisopa que viene recubierta, parece una basurita caminando en la superficie del cítrico. Tenemos a el adulto de Diaforina, pero está siendo depredado por esta crisopa, ¿sí? Hay diferentes crisopas y a su vez hay diferentes coccinélidos que van mudando, van variando sus poblaciones a través del tiempo. Eso lo verificamos con el tema de los muestreos de los que estamos hablando, cuando en su momento se utilizan los tableros. Muchas veces, más que la presencia de la plaga, lo que nos enteramos allí es esa gran población de benéficos que están allí para trabajar a un costo muy reducido. Entonces, Diaforina, sí, es el protagonista, es el vector de la enfermedad, pero tiene muchos factores de regulación. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos hongo que es muy normal encontrarlo afectando a Diaforina. Tenemos acá, esta es una ninfa de Diaforina, pero acá justamente por este orificio salió este adulto que parasitó a Diaforina, ¿sí? Entonces, es muy común que en las condiciones de buen manejo tengamos 70, 80, si no más por ciento de parasitismo de Tamarixia, que se especializa única y exclusivamente en parasitar a Diaforina citre. Esto no le hace daño a cultivos benéficos, solamente se especializa en parasitar a Diaforina citre. Bueno, entonces, cuando ya tenemos esa situación y estamos hablando acá de estrategias de manejo de Diaforina, entonces es posible que en el campo se nos presenten unos focos, pero si ya tenemos claro que vamos a implementar una estrategia, puede ser tomar un árbol que esté como foco, porque es la otra cosa. Normalmente Diaforina no se presenta generalizado en el cultivo, sino que se expresa a nivel de unos focos. Entonces lo que hacemos es aislar este individuo de cítrico, ya este tiene 3 años, y le hacemos una estructura para poder aislar, y allí vamos a hacer, por ejemplo, incremento de un insecto benéfico. Se cuenta que la estructura toda es en guadua, puede ser en madera, en otras partes lo han hecho metálico. Sin embargo, lo que interesa es optimizar los recursos que se tienen a nivel de la finca. Entonces, fíjese, acá tenemos ya la estructura confeccionada. Ya también necesitamos saber es en qué tipo de área, en qué tipo de cultivo estamos y también de qué recursos disponemos. Esto, por ejemplo, es en velo suizo, en tul. Bueno, tiene edificios normalmente para cortinas. ¿Sí? La parte de las cortinas sí es relativamente transparente, pero este material solamente nos dura acá la intemperie máximo 6 meses. Entonces hay que pensar, y el tipo de trabajo que vamos a hacer lo justificaría es colocarle una malla anti-trips y anti-ácaros, porque recuerde, como acá vamos a tener el árbol que está con Diaforina, lo vamos a aislar porque nuestro propósito, ¿sí? Nuestro propósito es incrementar benéficos para poderlos dispersar en todo el huerto. Para esto entonces necesitamos en su momento, porque acá va a estar el foco de Diaforina, dense cuenta que está totalmente aislado, le hacemos una doble puerta. Entonces, cuando la persona ingrese por acá, cierra, de tal forma que cuando ya entre a la estructura, ya no haya riesgo de que Diaforina esté dispersándose. Nos interesa es tener acá Diaforina debidamente aislado. Fíjese que acá ya tenemos la malla anti-trips, anti-ácaros, ¿sí? Acá estaba Diaforina, pero nos interesa es incrementar al parasitoide, a Tamarix. Entonces, por eso es que tenemos esta doble puerta. Esta puerta no se puede dejar abierta. Sobra decir que esto, enseguida la vemos, queda totalmente cubierto con la malla
anti-trips y antiácaros. Acá está el diseño de tal forma que se entra por acá, se cierra, se avanza a esta otra parte y se procede. Una condición que hemos estado viendo dentro de la estrategia es que en ocasiones la temperatura es tan elevada que de hecho acá el microclima se va a cambiar, entonces le colocamos este tipo de umbráculo con este tipo de material para que no se eleve tanto la temperatura. Y entonces acá tenemos a el protagonista, el parasitoide Diaphorina citri Tamarixia radiata. Sobra decir que es un macho. A simple vista no lo vamos a ver, ni cualquier avispita chiquita que veamos es Tamarixia radiata. Cuando partimos de Diaphorina parasitada, lo que va a salir de ahí en un elevado porcentaje de probabilidad es Tamarixia radiata, porque también hay otro insecto, pero no abunda mucho en el país, a diferencia de Tamarixia radiata. Ese otro que les comento es un hiperparasitoide, o sea, lo que hace es parasitar al insecto que ya está parasitado. No interesa es tener a Tamarixia, porque es el que tenemos que intentar incrementar. Esto acá sobra decir que está muy aumentado. Si yo tengo algún tipo de estructura, pues, por ejemplo, puede ser un frasquito por el estilo del que utilizamos para las muestras de orina, ahí tranquilamente puedo tener 50 a 500 individuos. Pero eso lo tengo que tener es en la medida que sepa que tenga diaforina, la tenga parasitada y que en lo posible logre movilizar aquellas diaforinas parasitadas, porque lo que estaríamos ya liberando posteriormente como adultos son estas tamarixias. Insisto, el tamaño es pequeño. Si es pequeño, el tamaño de diaforina, más pequeño va a ser el tamaño del parasitoide. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Planteamos la opción de, en condiciones de campo, tener esta estructura. Decimos que la estructura por vida útil pues podría ser simplemente en velo suizo, pero nos dura apenas 6 meses. Si lo hacemos en malla antitrips y antiácaros con un costo más elevado, ¿sí? Pero ya no estaría durando de 3 a 5 años. Pero igual puedo tener la opción, por ejemplo, este tipo de estructura que apenas tiene 80 centímetros de alto, 40 y tantos centímetros de lado, lo forro en velo suizo y lo va a tener en un ambiente que no está expuesto al sol, y que si yo, por ejemplo, puedo tener con las debidas condiciones de bioseguridad acá individuos de diaforina, puede ser de acá de mirto, y lo encierro acá, ¿sí? Le coloco mangas entomológicas, todo esto, ahí puedo incrementar a el benéfico Tamarixia, ¿sí? Acá vemos el tipo de construcción cuando se hace para una unidad de campo. Vemos que lo construimos en guadua. Esto tiene que ir enterrado siquiera 50 centímetros para darle más vida útil. Lo plastificamos y le colocamos brea para que la humedad no lo deteriore. Si vamos a tener una unidad más pequeña, entonces puede ser de ese tamaño de 80 por 40 centímetros, debidamente forrado en tul. Bueno, hablamos de la estrategia, entonces es donde tenemos lo que son los arcos, áreas regionales de control para el manejo del cílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri. Hay normativa, ¿sí? Entonces que los viveros tienen que ser certificados, hay un número de resolución, tenida una fecha de vigencia, pero bueno, está la normativa, pero también el productor, y ahorita lo vemos en detalle, tiene que tener unos elementos mínimos de comportamiento, y es saber de que dónde va a llevar el material vegetal tiene que ser debidamente programado, saber de que viene de un sitio de manejo con condiciones adecuadas. Usted no puede establecer un cultivo de cítricos y lo último que
que vaya o contratarlo y lo último que considere sea el material de propagación. Hemos tenido esas experiencias, pero definitivamente el riesgo de que se mueva la plaga de un sitio a otro y la enfermedad de un sitio a otro serían inmensos. Entonces ahí es donde está la responsabilidad de los citricultores o que la asistencia técnica introduzca esos elementos. Bueno, necesitamos saber el material vegetal a mover entre zonas afectadas por HLB a zonas libres de HLB. Eso es imposible y ya sería irresponsabilidad. Bueno, lo otro es, sí, está en la parte de las normativas, necesitamos saber cuáles son las áreas de riesgo. Pues, por ejemplo, en el norte del país, de esa zona no se puede movilizar material vegetal, porque a su vez sabemos que está debidamente normatizado. También es determinante hacer una detección temprana de la plaga. Para poderla detectar, usted tiene que conocerla y no la conoce, no va a detectar nada. Evitar la dispersión de la enfermedad y la plaga y tener muy claro el concepto de el triángulo monitoreo, material de propagación y la presencia o no del vector. Las áreas regionales de control, entonces, son unas áreas, pues normalmente se ha hablado de 1.000, 2.000 hectáreas, entonces tenemos 104.000 hectáreas en el país. Eso teóricamente daría para 50 arcos como tal, donde se van a tener, para esas unidades de 1.000, 2.000 hectáreas, tener unos comportamientos unificados. Y una de ellas, por ejemplo, que se lo ha planteado al menos en el suroeste antioqueño, en el mismo departamento de Caldas, es diversidad florística del huerto. Normalmente vemos que solamente tienen Swinglia. La idea es tener una diversidad, porque ya lo que estaba comentando, con el cítrico como cultivo perenne, es importantísimo tener en cuenta que se necesitan albergar y darle unas condiciones adecuadas a los insectos benéficos para que también estén allí y contribuyan a regular las poblaciones. Favorecimiento de enemigos naturales. Para poderlos favorecer hay que conocerlos. Son insectos muy pequeños en muchas cosas, en muchos casos, van variando sus poblaciones y composición de poblaciones a través del tiempo. No siempre están los mismos insectos ni en el mismo ambiente, entonces por eso los reservorios, el caso del manejo de las arbences es determinante para que los benéficos tengan hacia dónde estarse desplazando e ir supliendo sus necesidades, que no todas las satisfacen cítricos, sino que también para eso estarían las calles. Entonces el control biológico por incremento, que ya se los insinué, ¿sí? Por incremento de enemigos naturales mediante el favorecimiento y liberación de depredadores y parasitoides. Incremento de enemigos naturales mediante las aspersiones de entomopatógenos. En esta temporada, a pesar de estar en época de pandemia y todo, en la zona del suroeste, toda esta parte de Antioquia, tenemos cerca de 7.000 hectáreas en cítricos y hay un número importante de huertos. El asunto es que para áreas menores, como estrategia del arco, áreas menores de 5 hectáreas, como actividad del arco y liderada por el ICA, se combinó con los productores para hacer aplicación de hongo entomopatógeno. Lo fundamental es la simultaneidad de acciones, o sea, que en un periodo de 5 o 10 días esté aplicado el hongo en todos los sitios. Eso ya se ha hecho y en este momento muy por el 90% de los predios, estamos hablando de 87 predios, ya han aplicado el hongo entomopatógeno. Ya queda pendiente que los medianos y grandes productores que tienen que adquirir sus entomopatógenos los apliquen y entonces le den unidad a ese accionar del área regional de control, que es el arco de la región de Citricauca. Hospederos alternos, entonces tenemos cítricos, pero igual tenemos que diaforina se encuentra en diferentes rutáceas. El mirto, el azahar de la India, la swinglia, son hospederos alternos. Allí hay diaforina
pero si lo manejamos adecuadamente, aunque está la restricción en el sentido de eliminarlo, si lo manejamos adecuadamente, allí también encontramos el parasitoide y lo podemos utilizar. Tengamos algo, entonces dense cuenta, tenemos manejo de diaforina cítrica, pero no podemos olvidar que el sistema de cítrico es eso. Entonces tiene otra cantidad de insectos, los picudos tienen enemigos naturales, los parasitoides, los hongos entomopatógenos que también regulan las poblaciones y son especializados, el tema de las moscas de las frutas, por concentrarnos en manejar diaforina cítrica, no podemos bajar la guardia con las moscas de las frutas. El asunto es que hay que seguir muestreando a través de las trampas McPhail. Lo otro es que en ocasiones ve uno que la gente difícilmente cumple con la normatividad para buenas prácticas agrícolas. Cuando ya se piensa en exportación, se tienen unas exigencias mucho mayores a nivel de IFIS, a nivel de los Estados Unidos o los lugares de destino, y una de las condiciones es que no haya residuos de agroquímicos para el manejo de esos insectos. Entonces, el muestreo y las medidas simultáneas tienen que ser claves. Lo otro es que tiene que tener en cuenta que por manejar diaforina citri no vamos a propiciar, ya lo hemos visto, que plagas resurgentes se disparen. En el caso, por ejemplo, del Phylognistes, el minador, en ocasiones se dispara cuando la gente está engolosinada aplicándole químico a diaforina citri, que en muchos casos las poblaciones ni siquiera lo ameritan y que no hay HLV en esa región, y lo que hacen es disparar las poblaciones de minador. Entonces, antes que nada, hay que conocer las plagas con las que está trabajando, en el cultivo con el que está trabajando, pero también conocer sus controladores. El hecho de que estén estas cochinillas, ¿sí? Tiene que llevarnos a saber qué es lo que hay y que ellos tienen unos parásitos, acá lo encontramos, tienen unos depredadores, entonces no podemos ordenar simplemente el control químico sin saber en qué condición está la plaga. En cualquier caso, tenemos que apuntar al manejo integrado del cultivo con un componente manejo integrado de plagas, donde tenemos que evitar el abuso de plaguicidas, tenemos que conocer métodos complementarios para el manejo de plagas y tenemos que tener una finalidad, reducir el uso de pesticidas y reducir también los impactos. Recién el ICA hizo una revisión de de venta de una cantidad de agroquímicos, y entonces se pone uno a revisar con cítricos, ve que hay una gran cantidad de productos que desaparecen, que ya queda inhabilitada su venta, su permiso de venta queda revocada. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se trata simplemente de aplicarlo y que nadie se va a dar cuenta, sino que también en los límites máximos de residuos se va a determinar, y más si va para exportación. En todo caso, ¿en qué quedamos? Alerta, el GRIN, el HLB está en pie y no tiene cura. ¿Cuál es la cura? La prevención, ¿sí? Entonces, para esto planteemos algo a nivel de un decálogo de cítricos con HLB. Lo primero, entonces, las zonas donde no hay HLB es planeación y selección del cultivo, o inclusive en zonas con HLB que pretendan, como lo hemos visto, restablecer cultivos de cítricos con buenas condiciones técnicas de manejo, es planear y seleccionar el área de cultivo. Las plantas de invernadero tienen que ser plantas sanas, la gente tiene que hacerle seguimiento y esto contratarlo, ¿no? No es simplemente de llamar y deme tantas plantas, no, hay que hacerle seguimiento porque pasan allí cerca de un año en invernadero. Entonces, en la práctica, la gente está pagando por un servicio de guardería. La gente el comprador tiene la facultad, el derecho y la obligación de estar revisando aquel material por el que va a estar pagando.
Utilizar materiales precoces sería deseable, manejo de cercos vivos y bordes, ya discutíamos esto, monitoreo permanente del huerto, pero saber qué es lo que va a buscar, eliminación de plantas sintomáticas, si la situación lo amerita, monitoreo y control de Diaphorina citri, acatar las orientaciones con el concepto de simultaneidad para las áreas regionales de control, estar muy pendiente y conocer el HLB, tener una actuación externa con manejo y eliminación de plantas enfermas, focos primarios de inóculo y conocer el control biológico para el cílido asiático de los cítricos, que es Diaphorina citri. Entonces, las condiciones de infección por HLB que lleva. Si nosotros estamos en la costa, es una historia. Si estamos en el interior del país, es otra. La vigilancia para que no pase de un sector a otro, que es lo que estamos haciendo, y es trabajo de los arcos. Y necesariamente de los productores, como los que tienen la carne en el asador, son los dueños del negocio. En HLB que se presenta, infección primaria, entrada de la enfermedad por ingreso de fuente externa, que sería lo que sucedería si llega a presentarse en el interior del país el HLB. La idea es que se demore el mayor tiempo posible. Y ya la infección secundaria es lo que se ocurre en la diseminación, por ejemplo, allá en la costa norte nuestra, la diseminación al interior del lote afectado a través de diaforinas ya contaminadas. Entonces, eso simplemente lo que habla la infección primaria es el lote afectado y ya con la entrada de la enfermedad. Y ya la infección secundaria es cuando ya se van contagiando los lotes. Esta era entonces la buena parte de la información que quería compartir con ustedes. Quedo atento a las diferentes preguntas que se van a surgir y entonces estamos atentos. Bueno, ya a nivel de preguntas podemos tener ya empezar a generar las respuestas. Básicamente cuando se habla, por ejemplo, cuando plantean el tema de muestreo, sí, hay algunos métodos de muestreo que van muy orientados al tema de investigación, pero cuando ya tenemos que para eso, por ejemplo, la funcionalidad de los tableros adhesivos, yo ni siquiera los llamo trampas porque efectivamente no lo son. Entonces el tablero tiene una finalidad de siempre y cuando estén colocados en la línea de vuelo, de desplazamiento del insecto, ahí lo va a capturar o va a quedar adherido a la superficie pegajosa. De todas formas, no hay nada que sustituya un buen esquema de monitoreo y es algo que tiene que hacerse permanentemente por el propietario de la finca o tener una unidad, en muchos casos, al menos para el departamento de Antioquia, el departamento de Caldas, acá en Colombia, lo visualizamos. Tienen los métodos directos de monitoreo. Y necesariamente acá lo consideran en las preguntas que ustedes hacen, el golpeteo, sí, va a depender, por ejemplo, de la hora en la que esté muestreando, pero lo determinante es saber cuándo van a estar la presencia de diaforina y en esencia cuando esta dinámica de brotación que está acompañada a una importante precipitación pluviométrica, lluvia, va a estimular la brotación y esta brotación va a estimular que lleguen las hembras a colocar los huevos. Los huevos, ya dije, no van a estar en una estructura ya hecha, hojas adultas, sino en los brotes. El caso se hace una pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué no hay en Colombia la producción masiva de Tamarixia radiata, del parasitoide? Justamente en su comienzo, o inclusive hablaban acá de que en 2012 se encontró Tamarixia. Tamarixia en Colombia está encontrada, no así reportada,
artículos científicos, pero sí sabemos de la presencia de Tamarixia, del parasitoide, desde 2009, 2010, tanto en el departamento de Antioquia, en el departamento del Meta, en los departamentos de Caldas, e incluso se encuentra en diferentes ambientes donde tenemos rutáceas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se produce masivamente Tamarixia? Entonces, veámoslo. Una cosa es que tengamos unos ofrecimientos o generemos unas alternativas para producción a pequeña escala, lo que llamamos el incremento in situ, y ya le describimos con algún lujo de detalles lo que sería la metodología. Pero lo que es la producción masal ya en volumen, eso requiere un músculo financiero. Inicialmente estimábamos que era algo para que un particular se involucrara en esta iniciativa. La gente que produce agentes de control biológico, veríamos que era para que se les llevara alrededor de 1.000 millones de pesos. Ya cuando se hace la propuesta de escalamiento, vemos que no resultó ninguna iniciativa, se hicieron esfuerzos, no resultó ninguna iniciativa, se presentó una propuesta al Ministerio de Agricultura porque definitivamente ese pensamiento que tenía que fuese una iniciativa de 1.000 millones de pesos, no ha habido quien se involucre en ella y se pasó una propuesta, digo, al Ministerio de Agricultura, ya está pues para que ellos en su momento la aprueben, entonces ya tendríamos una producción muy a pequeña escala en esos dispositivos pequeños, una escala in situ con del tamaño de un árbol, estamos hablando de 4 metros en cubo y estamos hablando de esa otra gran línea de producción que aún así inclusive sería insuficiente para atender absolutamente todo el país. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Definitivamente por eso. El ámbito económico ha sido el condicionante. Una cosa es, inclusive lo hay desde 2017, nosotros tenemos lo que es el protocolo de cría y liberación de Tamarixia radiata. Es el modelo, lo mismo que lo hay en México, lo hay en diferentes partes del país, pero en esencia pensaría uno que debe ser abordado por una estructura muy a nivel del Estado, porque definitivamente no hay ese interés por particulares para asumirlo como negocio, pues por diferentes situaciones. Ustedes inclusive ven que el tema de los cítricos, si compara los precios de los 10 últimos años, el precio de la fruta al por mayor no se ha movido gran cosa. Entonces ve uno que definitivamente no habría como ese estímulo a incurrir en ese costo, y entonces es cuando planteamos que el Ministerio de Agricultura eventualmente lo podría hacer a través de una iniciativa que ya se la planteamos y ya está en el escritorio allí del Ministerio de Agricultura. Lo otro, nos preguntan, ¿el HLB está controlado? Lo que hay que evitar es que el HLB pase a las regiones del país donde no está. Entonces, por eso hacemos énfasis en el tema de la propagación y el traslado de material vegetal. La normatividad de ICA habla de cómo tiene que ser, que es básicamente por viveros certificados y que se produzca en zonas y condiciones totalmente herméticas con malla antitrips y antiácaro, MES 50, que simplemente viene a ser el número de orificios que cabrían en una pulgada cuadrada. Entonces, esa es la condición. En la costa, inclusive, fíjese que comentaba que estaba en 8 departamentos de la costa norte. El asunto es que ya por las medidas que ha tomado el ICA, lo conversábamos, el ICA logró erradicarla en 2 departamentos, o sea, de esos 8 está en 6.
departamentos de la costa y se realizan permanentemente acciones. Otras preguntas que hacen es si yo ya tengo el insecto, está con la bacteria, la planta está con la bacteria, ¿hay que cabe? La tolerancia es de 0 para Diaphorina citri. ¿Sí? En aquellas zonas de la costa del país, la tolerancia para Diaphorina citri es 0. Pero no puedo traer esa tolerancia de 0 Diaphorina en cultivos del interior del país donde vemos que, uno, no hay la enfermedad y hay una gran cantidad de elementos y factores de manejo y control de Diaphorina citri. Inclusive el insecto es relativamente susceptible a diferentes grupos de insecticidas. Inclusive hemos hecho estudios al punto de que muchos de los productos que se utilizan en cítricos, muchos de ellos ni siquiera siendo insecticidas, llegan a tener un efecto sobre Diaphorina citri. Entonces, las preguntas serían esas, ya serían las respuestas, perdón, y lo otro es que si, ¿qué opino de los arcos? Lo esencial del arco es una estrategia de área regional de control para unas unidades de núcleos productivos de 1.000, 2.000 hectáreas. Para el país, entonces eso llevaríamos a que hubiese entre 40, 50 arcos en todo el país. Lo fundamental es tener una unidad de acción. Les comentaba que para el departamento de Antioquia está promoviendo para el departamento de Caldas en el interior del país, acá en Colombia, unas iniciativas que sean en esencia la simultaneidad de acciones. Entonces no se trata de que el arco sea bueno o malo, sino qué tan asociados estén los productores, qué tanto se comunican y hablen en esencia del efecto del buen vecino, o sea, de que se estén conversando, que estén interactuando y que en estas áreas homogéneas de 1.000, 2.000 hectáreas hayan actividades simultáneas. En algunos sitios ve uno que eliminan hospederos alternos. Lo otro es, inclusive una de las preguntas es que por qué no se utilizan determinados hospederos alternos como cultivos trampa. Lo que se plantea es de poderse hacer incremento de benéficos, porque encuentra uno, por ejemplo, con frecuencia, que muralla, el mirto o murta, como llaman en Brasil, a este azahar de la India, lo encuentra uno con diaforina, lo encuentra también con el parasitoide, entonces lo que se hace es aislarlo en una casita hermética del material que les describía y a partir de acá, con las condiciones adecuadas, estar haciendo la dispersión del material biológico a nuevas zonas y poder ir contribuyendo en la regulación de las poblaciones de Diaphorina citri. Insistamos, en zonas con HLB el manejo es 1. En zonas sin HLB el manejo de diaforina tolera una cantidad de condiciones que es precisamente lo que trabajamos acá en esta región del interior del país. También hay otra pregunta, ¿cuál es la forma gradual de usar depredadores para así reemplazar el uso de insecticidas químicos? Ahí lo planteaba, habría diferentes alternativas, por ejemplo, en el sentido de, teniendo bien trazado el cultivo, hacer aplicación en insecticidas relativamente benévolos o selectivos, en hacer una aplicación de un surco sí, un surco no. Bueno, y lo esencial que estaba planteando, muy buen monitoreo. Si usted sabe dónde está diaforina, en qué árbol está y en qué área del lote está diaforina, proceda allí. No tiene sentido de que usted haga una aplicación generalizada si no ha identificado la presencia de diaforina. Gástese el tiempo, haga el esfuerzo, utilice una buena lupa, haga un buen monitoreo, puede ser vía el golpeteo, ya lo planteaban sobre una superficie blanca, y lo otro va a depender de la hora de muestreo,
Pero la otra, ya cuando es en brotes, cuando sabemos que ha habido precipitación y ha habido una buena brotación, el nuevo desarrollo de la planta, sabemos dónde está diaforina, sabemos dónde buscarlo y allí vamos a hacer las intervenciones directamente. Acá hemos tenido pues preguntas de diferentes partes de América. Pues, respondí preguntas de Julio Restrepo eh, con el tema de los entomopatógenos. Claudia González, que pregunta, por ejemplo, empresas reconocidas y legalizadas productoras de entomopatógenos y depredadores. De entomopatógenos hay varias. Acá definitivamente el tema de que el productor, veamos algo, cuando se compra un tipo de insumo cualquiera, incluyendo los entomopatógenos, en muchos casos le preguntan al vendedor de la respectiva tienda de agroquímicos y muchas veces el agricultor sabe más que ellos, o al contrario, al punto de que se llega a reemplazar el servicio de asistencia técnica. El asunto es estar en contacto directo con los responsables de estas casas donde producen los entomopatógenos. Eso sería lo clave, que tenga el registro ICA o no, el registro de venta, pues es un factor importantísimo. Pero aquel cara a cara con el productor de los insumos biológicos va a ser determinante, de manera que sería bueno que en la respectiva ciudad se tuviese ese acercamiento con este tipo de productores de insumos biológicos. Ya para el caso de entomopatógenos, ya para el caso de depredadores, también hay relativamente buen suministro en el sentido de que hay productores de crisopas. Ahí ustedes están viendo mi correo electrónico. En su momento me pueden escribir, seguro que les puedo compartir de productores de insumos biológicos, de depredadores, pero también hay algo. En muchos casos, ustedes también deben saber que pueden tener los benéficos en su mismo predio y seguro que usted muchas veces ni siquiera lo sabe y con los insecticidas aplicados indiscriminadamente los está afectando. Hay una pregunta, hay veces que uno da por hecho que todo es muy simple y que toda la gente sabe todo acerca de Diaphorina cite. ¿Cómo se diferencia el macho de la hembra? Entonces decimos, son insectos relativamente pequeños, usted toma partamos del hecho de que puede coger individuos, sí, los puede coger con jama entomológica, con un aspirador, pero no intercambien aspirador en estas épocas de COVID. Y el aspirador entomológico, en aquel método de muestreo que usted está haciendo, en el fondo del frasquito le van a quedar unos individuos, lo coloca usted bien sea en alcohol o inclusive en agua, y usted va a encontrar que el macho tiene, su abdomen termina en punta, en tanto que la hembra termina redondeada. Inclusive llega en la hembra a ser abultado, pues por razones obvias, porque ella coloca los huevos y buena parte del abdomen lo va a ver usted en una tonalidad muy amarillosa que tiene que ver con los huevos que está colocando. Esas serían pues las, eh, las respuestas a una serie de preguntas. Decía pues que ahí acá nos hacían el comentario de que sí, que en el 12-13 encontraban a Tamarix. Yo les insisto, desde el 9, 10, 11 ya tenemos registros de diferentes sitios con tamarixia en el país, en los llanos, en el Valle del Cauca, en Medellín, en el suroeste, en el eje cafetero en Colombia. Entonces el asunto es saber dónde está, cuáles son los hospederos alternos y entonces para eso también tenemos
cuando ustedes me escriban acá este correo jguarin@agrosavia.co, les puedo compartir una cartilla, un folleto que recién lanzamos, y justamente ahí se habla de metodología muy básica para incremento in situ de benéficos. También en la página de Agrosavia, en la biblioteca, pueden encontrar una gran cantidad de libros que están disponibles para ser bajados, están en formato PDF, ustedes pueden acceder a ellos y dentro de ellos está justamente el protocolo para cría y liberación de Tamarixia radiata. Entonces, tenemos para el tema de entomopatógenos, para el tema de benéficos, tenemos pues diferentes alternativas y acá las estamos compartiendo con productores de México, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y los diferentes departamentos acá de Colombia. Me preguntan también por acá cuál es la manera gradual de usar depredadores para así reemplazar el uso de insecticidas químicos. Es una relación con respecto a Diaphorina citri. Entonces, por eso les hice tanto énfasis en el tema de la composición florística. No es simplemente tener el cultivo pelado en las calles, sino que en la medida que se tenga, estos días inclusive estuve como asistente en una presentación en Peña Bonita, acá en el departamento de Antioquia, donde hacían la presentación los mismos agricultores, trabajadores de campo, de qué hacen ellos para conocer y estimular la presencia de benéficos. Entonces, por ejemplo, hacían una buena revisión de métodos de manejo de malezas y cómo tolerar otras, porque sabía cómo para mantener a todos los organismos benéficos, depredadores, parasitoides. Entonces, no es algo difícil de entender ni de manejar y buena parte de los recursos los tenemos en las propias fincas. Ya les decía una alternativa. Mientras se va haciendo gradual, no, si está el parasitoide o no, qué benéficos hay, cuál es el comportamiento de ellos en el transcurso del día, en el transcurso de los meses. Muy bien el tema del monitoreo, todo esto es muestreo, tanto directo como el uso de tableros, saber que eso como tal no excluye al monitor. Y otra cosa que es fundamental, que eso sí es determinante, que el monitor es alguien esencial en la estructura de producción de cítricos. En algunos casos, cuando vamos a dar las conversaciones con los cultivos de cítricos, vemos que en muchos casos los monitores cada vez son diferentes. Entonces toca estar volviendo a empezar casi que de cero las conversaciones. De manera que eso es lo que tenemos para ustedes. Entonces, ya después de toda esta gran sabiduría que ustedes manifiestan desde sus preguntas, pienso que quedan sentadas las bases para continuar con todo lo que tenemos. En esencia es en América, hay diferentes países donde está el HLB, donde no lo hay, a cuidarse. En Colombia lo tenemos en una región que no alcanza al 6-8% de la citricultura nuestra y entonces tenemos todo ese 92-93% de área a cuidar y lo otro. Normalmente nos jactamos de la biodiversidad, entonces no nos jactemos, utilicémosla. Hasta luego y muy amables.